Iglesia amada, le damos la bienvenida a nuestro culto de alabanza y adoración. Espero que puedan disfrutar de este tiempo con nosotros. Así que los invitamos donde quiera que estén, que puedan alzar la voz al Señor y celebrar su amor. Vamos. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Oh. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Oh. Celebraré tu amor y tu misericordia, Dios. Oh, oh. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Muy buenas, mis queridos hermanos. Un placer para mí tener esta ocasión y privilegio de estar con ustedes a través de este medio virtual, para compartir un tema de coyuntura que nos ha sido solicitado para estos tiempos. Y el tema en virtud, valga la redundancia, precisamente se llama la generación entendida en los tiempos. Está basado en Primera de Crónicas, capítulo 12, 32 y otros textos que están allí en su ventana.
dice la versión del 60, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La versión latinoamericana dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Primera Crónica 7:5, a efecto de complementar, dice, y sus hermanos por toda la familia de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres, y subrayado, valientes en extremo. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo y santo nombre, Señor, y permítenos en esta hora, con el ministerio de tu palabra, compartir estas verdades eternas que más que explicar, podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Permítenos, Señor, tu bendición para ello, y te lo pedimos así con gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para nadie es un secreto la tremenda crisis mundial que apenas comienza y que desafortunadamente afectaría a unas naciones más que a otras. Muchos ya comienzan a compararla, fíjese, a la peor crisis, con la peor crisis que hubo allá por el siglo XV, con la peste negra, o con la gran depresión económica y financiera allá por los años 30. En todo el mundo se escuchan voces advirtiendo acerca de hambrunas, enfermedades, desempleo, inflación. Y esto, por supuesto, tendrá un efecto, como decimos, un efecto dominó, pues generará más delincuencia, falta de salud, narcotráfico, migraciones, trata de personas, explotación, etcétera, etcétera. El contexto del texto que hemos leído tiene que ver que David, el rey de Israel, iba a asumir el gobierno, por lo que él empieza a rodearse de miles de hombres de guerra, lo que era imperativo en ese momento, pero dentro de esa multitud habían, dice, 200 hombres de la tribu de Isaacar que eran, subrayado, entendidos en los tiempos. El carácter y el compromiso del rey David demandaba, obviamente, que se rodeara de hombres que le asistirían en su gestión palaciega de la manera más efectiva posible, y para ello, qué duda cabe, hermanos, tener sabiduría y consejo proveniente, obviamente, de lo alto. Ahora bien, a la luz de este texto, ¿cuáles serían las características que distinguen a los hombres de Dios entendidos en los tiempos? Siguiendo las palabras del texto leído, hemos de compartir 4 de esas características que van a distinguir, van a marcar a los hombres de Dios entendidos en los tiempos. En primer lugar, hemos de ver que los hombres entendidos en el tiempo tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. En segundo lugar, los hombres entendidos en los tiempos saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. En tercer lugar, los hombres entendidos influencian a otras personas para que actúen con sabiduría. Y en cuarto lugar, los hombres entendidos en sus tiempos son muy valientes ante el adversario. En primer lugar, los hombres entendidos tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. El versículo 32, primera parte, va a decir que de los hijos de Isaacar, 200 principales, subrayado, entendidos en los tiempos. Ahora bien, el relato va a hablarnos de unos israelitas muy singulares. Eran expertos, sabios o entendidos en discernir los tiempos de Dios. ¿Qué es el discernimiento propiamente? ¿No es cierto? Como esa capacidad de descubrir si algo es o artificioso o engañoso o que no es auténtico. Concretamente se refería a los movimientos estratégicos que hacían los guerreros enemigos que apoyaban todavía al rey Saúl, y también con ello discernir
las mejores estrategias que deberían adoptar los guerreros que ahora apoyarían al rey David. Y entonces estos hombres, fíjese, eran los que veían el panorama, observaban qué pasaba y sabían dar la alerta acerca de qué hacer. Por eso que cuando el cronista dice que estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, no quiere decir que eran unos agoreros, unos chamanes o algo así por el estilo. No, no, no. Versiones como la Biblia, por ejemplo, de las Américas y la Nueva Biblia de los Hispanos no se equivocan cuando traducen ahí que eran expertos en discernir los tiempos. Y hablando de estos tiempos, mis queridos hermanos, nadie en su sano juicio puede negar que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos especiales. ¿O acaso podemos recordar una época reciente que haya sido tan, pero tan convulsionada como estos últimos años y en particular este año que nos ocupa? Cierto que no, mis hermanos, cierto que no. Ahora bien, ¿qué cosmovisiones o señales hay de los tiempos significantes para poder discernir nosotros? Y fíjense, mis hermanos, confío que podamos ser claros en aquello que hemos de compartir. Que si bien es cierto, es un tema de orden espiritual, no por eso, queridos hermanos, debemos dejar de mencionar algunas cosas que están allí latentes y que a veces de repente no las tomamos en cuenta. Por eso, esta pregunta que está en la ventana, ¿qué cosmovisiones o señales hay de estos tiempos que son muy significativos para poder entenderlos y discernirlos? Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que discernir en geopolítica. Tenemos que saber qué está pasando con Israel, el Medio Oriente, Rusia, Turquía, China, los árabes, la Comunidad Europea de Naciones, el Brexit. Tenemos que saber qué implica eso dentro del panorama mundial. En segundo lugar, también tenemos que verificar aspectos y discernir qué está pasando en lo económico, la crisis económica mundial, debemos saber de la Organización del Comercio Mundial, el desarrollo sostenible, lo que se habla hoy, la Reserva Federal. Aumentan tasas de interés por allá y afectan a todo el mundo, hermano. Tenemos que saber qué está pasando con el Banco Mundial y con esa etiqueta del famoso 666. También tenemos que discernir, queridos hermanos, en lo político. ¿Qué está pasando con las Naciones Unidas? ¿Qué está pasando con el posible gobierno mundial que ya está a la puerta, a la esquina? Tenemos que saber también en este ámbito de la presencia del posible anticristo que en algún momento se ha de presentar. En cuarto lugar, queridos hermanos, también tenemos que discernir el aspecto moral de los tiempos, la inmoralidad que se está viviendo, la corrupción, la ideología de género que veremos más luego también. Tenemos que hablar también de la famosa cultura queer, que es la cultura perversa, distorsionada, corrupta en el ámbito social. Tenemos que también dar una respuesta en ello. Tenemos que discernir en quinto lugar también en lo social. ¿Qué está pasando con este ámbito de la globalización? El globalismo, también llamado el global totalitarismo. Tenemos que ver la posible tercera guerra mundial que ya se puede avecinar. Tenemos que ver el problema de las migraciones en el mundo, hermano. En sexto lugar, tenemos que discernir qué está pasando en la naturaleza, los sismos, las erupciones volcánicas, la Amazonía, los desastres naturales, el cambio climático, el agua, el petróleo. Regreso al agua, hermanos. La semana pasada salió la noticia de que ya por el agua se está cotizando en la bolsa de valores. Es decir, que las posibles guerras que vengan mañana más tarde, hermano, ya no va a ser solamente por el petróleo, posiblemente por el agua. Tenemos que saber, discernir qué está pasando con el líquido elemento también. También tenemos que discernir lo que está pasando en la ciencia, mis hermanos. El avance tecnológico y científico. Los viajes, por ejemplo, no solamente a la Luna, hermano. Ya en el año 69 se posó el primer aparato y tres personas que llegaron ahí. Ya se lanzó también la opción de ir a Marte, una sonda a Júpiter también. Ya todo esto, hermano, tenemos que discernirlo a la luz de los tiempos. También tenemos que discernir
en el ámbito de la ecología, lo que está pasando, lo que ahora se llama el movimiento ecológico verde, toda esta implicancia, hermano. Tenemos que discernir también en la salud, concretamente en la coyuntura que estamos viviendo. Tenemos que saber sobre las epidemias, la pandemia, las vacunas, nombres referentes y recurrentes hoy, la vacuna Pfizer o Moderna y otras marcas que van a estar como lenguaje ya cotidiano de nosotros. Tenemos que discernir, queridos hermanos, también en el ámbito espiritual, que es lo que más obviamente manejamos los cristianos y en particular los líderes. Tenemos que saber del islamismo, de la nueva era, los iluminates, el nuevo orden mundial, el Consejo Mundial de Iglesias, el movimiento ecuménico, la apostasía que se avecina, también el avivamiento final. Y también tenemos que tener clarito este ámbito de la doctrina del arrebatamiento o también del rapto. Tenemos que discernir también, hermanos queridos, con respecto a los medios masivos de comunicación. Tenemos que conocer lo del internet, el fake news, que son noticias falsas, el deepfake, grabaciones también con voces e imágenes de otros personajes que también son medios masivos que engañan a través de grabaciones, el Finstagram, que significa, hermano, las fintas o engaños a través de esta herramienta, el Instagram, que es el opuesto al Instagram, el clickbait, el hacktivismo, fíjese, los hackers que ahora están por todos lados. Tenemos que saber eso, hermano, discernir qué está pasando en los medios masivos de comunicar. Y finalmente también tenemos que verificar y discernir qué son los Bilderberg, qué son los Rothschild, qué son los Rockefeller, qué es la Comisión Trilateral, qué es la Agenda 21, qué tiene que ver la Agenda Soros en el mundo, el movimiento progresivo, el Foro Social Mundial, los Greenpeace, la ONU, la OMS, etc. Hermanos queridos, son muchas cosas que tenemos que discernir y Dios quiera que seamos siervos, que desarrollemos la experiencia de discernir los tiempos que nos ha tocado vivir, mis hermanos. Es una característica entonces que distingue a los hombres de Dios entendidos en los tiempos. Y queridos hermanos, líderes de las iglesias, líderes del pueblo del Señor, tenemos que ser discernidos en discernir todo lo que está ocurriendo en su entorno. Apenas les he mostrado, hermanos, un abanico de lo que podemos estar también discerniendo, comprendiendo y compartiéndole también a nuestro pueblo. Pero en segundo lugar, también los hombres entendidos en los tiempos saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. Versículo 32, segunda parte, dice: y de los hijos de Isaacar, 200 principales que sabían lo que Israel debía hacer. Fíjese qué interesante esta segunda secuencia, que sabían lo que Israel debía hacer. Esta comprensión de la época, fíjese, y la consecuente habilidad que tenían para saber lo que Israel debía hacer es sumamente significativa, queridos hermanos. ¿Cómo así? Debido a la diversidad cultural, volvemos al contexto, debido a la diversidad cultural que poseían estos hombres, llevaron consigo una fortaleza adicional al ejército israelita. Y fortalecidos quizá por las duras y difíciles experiencias que afrontaron, eso también les permitió entender mejor las necesidades de la gente y con ello ayudar en dar las soluciones a los complicados, tome nota, a los complicados problemas de tales tiempos que se les avecinaba con ese nuevo gobierno. Y debido a ese conocimiento, llegaron a saber, tome nota, llegaron a saber lo que Israel debía hacer. Por eso, queridos hermanos, que colocamos lo siguiente: el contexto de esta expresión implica que hay algo que Israel no sabía qué hacer. ¿Cómo así? La situación era que los guerreros de Israel estaban siendo todavía controlados por el ya depuesto rey Saúl para que siguieran favoreciéndole a él y que más bien persiguieran al nuevo rey ungido David. Y estos guerreros de Israel habían sido fieles para con Saúl y en cierto sentido, en el fondo de su corazón, no querían dejar de serlo, no querían dejar de apoyar a Saúl. Pero ¿sabe qué? Estaban confundidos.
en que Dios había elegido a un nuevo rey. Y es en tal circunstancia, fíjese, que no sabían qué hacer, o apoyar a Saúl o apoyar a David. Y es en ese contexto que los 200 isacaritas sí sabían lo que Israel debía hacer. Por ello, queridos hermanos, permítame decirles, Dios les había hecho comprender lo que en ese tiempo se debía hacer, que era apoyar al nuevo ungido rey David. Estos 200 de Isaacar, fíjese que no eran guerreros de la tribu, pero eran personas que ejercían liderazgo espiritual. Pues entre ellos, como dice el relato, eran principales o líderes, permítame, o líderes de opinión. Y todo parece indicar, ¿sabe qué? Que ellos fueron también los que diseñaron todo o mucho de la estrategia y logística de la defensa, coronación y asunción de David como rey allí en la ciudad de Hebrón. En la ciudad de Hebrón. Ahora, fíjense que en Primera Crónicas 12:39 ratifica lo anterior, cuando dice, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ello. Es decir, fíjense, hermanos, no fue necesario, según el consejo de ellos, no fue necesario hacer la guerra. Con eso se ahorraron varias muertes y varias vidas todavía permanecieron en la ruta. Pues la historia de la coronación, fíjese, concluye con una nota muy alegre, pues dice que, como dice, hubo un ágape fraterno. Tuvieron una reunión más bien de comida y no necesariamente de guerra. Mis hermanos, esto es saber qué hacer, no con maldad, ni con sangre. Tome nota y lo reitero, hermanos. Esto es saber hacer, no con malicia, no con maldad, ni con sangre, como lo había hecho el ya venido a menos rey Saúl, sino más bien ahora con sabiduría de Dios, mis hermanos. ¿Cómo aplicar este principio en la actualidad? ¿Cómo aplicar este segundo principio de saber hacer frente a cualquier situación que se nos presente? Querido hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de esta señal, debemos saber en primer lugar qué hacer ahora que hay un nuevo gobierno llamado progresista. Como creyentes, queridos hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber hacer frente a un gobierno llamado así, hermanos, que de alguna manera u otra pudiera estar afectando a nuestras congregaciones. En segundo lugar, hermanos, debemos también saber qué hacer ante un nuevo proceso electoral que se avecina. Y como iglesia, hermanos queridos, tenemos que orar por este país en el cual vivimos. En tercer lugar, hermanos queridos, también como creyentes en Cristo, para aplicar este principio, debemos saber qué hacer como familia, ahora que hay un fuerte movimiento a favor de la ideología de género, hermanos queridos. En cuarto lugar, debemos saber también cómo reabrir sabiamente nuestras iglesias en este tiempo para no caer, hermanos, en multas, en sanciones frente a las autoridades locales que administran la ciudad. En quinto lugar, también, hermanos queridos, debemos saber cómo guiar a los hermanos líderes en este tiempo, hermanos queridos. Debemos saber, aún el liderazgo debe conocer el ABC de las pautas, obviamente, de sanidad, de las pautas del distanciamiento social, de las pautas que tienen que ver con todos estos protocolos. También como líderes, como siervos del Señor, debemos saber qué hacer ahora que somos una iglesia reconocida y referente ante el país. Mucha gente está pendiente de qué es lo que hace la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera frente a toda esta situación. Me han llamado, hermanos queridos, tengo varias llamadas, varios WhatsApp de hermanos de otras denominaciones que están pendientes. ¿Qué hace la Alianza frente a toda esta situación? También debemos saber, hermano, y pensar
¿Cómo llegar en estos tiempos a los nuestros con la santa, poderosa y milenaria palabra del Señor, queridos hermanos, en esta nueva realidad a la cual estamos asistiendo? También debemos saber cómo trazar el panorama profético de los tiempos escatológicos en medio de la confusión doctrinal de estos tiempos también. Me han llamado, hermano, y me han escrito preguntándome en qué trompeta estamos, en qué copa estamos. ¿Cuál de los caballos ya está cabalgando, hermano, con los juicios de parte de Dios? Hermanos queridos, hay una confusión, aún con gente de nuestra denominación. Parece increíble, pero debemos, hermanos queridos, saber cómo trazar el panorama profético. También debemos saber cómo reinventarnos para compartir la palabra de Dios con estas herramientas digitales que tenemos hoy a nuestra disposición y que son, hermanos queridos, el plan B después de iniciarse esta emergencia. Y finalmente, hermanos, debemos saber y estar siempre apercibidos y actualizados en lo que debemos conocer ante cada tiempo, ante cada situación contemporánea que nos permite el Señor vivir hoy. Dios quiera también que seamos esos cristianos, que sepamos qué hacer ante cualquier situación particular que se nos esté presentando. Y esta es una característica que también distingue a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, entendidos en los tiempos. Pero la lectura decía que había una tercera cosa, que los entendidos en los tiempos van a influir a otras personas para que actúen con sabiduría. 22, el versículo 32, tercera parte, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese, hermano querido, que esta expresión, bien pudiéramos llamarle así, que esto es capacidad de liderazgo. Eran los influencers, que ahora es una nueva palabra en los tiempos modernos, eran los influencers de entonces. Pues era gente que, como su mismo nombre lo indica, influía en los demás. En la situación que se encontraba Israel, volviendo al contexto, por influencia, fíjese, de un mal reinado de Saúl, hacer lo malo parecía que era lo mismo que hacer lo bueno. Esto se llama, hermanos queridos, relativismo, como veremos luego en un texto. Relativismo. Esta explicación del cronista nos va a revelar entonces esta característica especial. Lo de influir sobre otras personas para que también hagan lo que es bueno, y no solamente bueno, hermanos queridos, sino también provechoso. Provechoso, hermanos queridos. Ahora, porque podemos estar haciendo un montón de cosas, hermanos, un montón de actividades que pueden ser buenas aparentemente, pero que no necesariamente son buenas. Hay que influenciar, hermanos, para bien. Y en este tiempo, hacer lo bueno pareciera, hermanos queridos, que hacer lo bueno parece como que se está haciendo lo malo. Porque lo bueno iba en contra de la voluntad del rey. Y entonces lo bueno era visto como malo. No está muy lejos, hermano querido, lo que 700 años atrás, el profeta Isaías va a decir: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe qué se llama eso? Reitero, relativismo. Donde los principios absolutos se han tirado por la borda, hermanos queridos. Y este es el mundo en el cual estamos viviendo. Cuando estos isacaritas, entendidos en los tiempos, intervienen para orientar a todos y decirles que lo mejor es apoyar, en este caso, al rey David, el resultado que surge es, dice, que sus hermanos, todos, le seguían, quienes ahora empiezan a hacer lo bueno. Por eso que este principio que viene es importante.
la influencia de los hombres entendidos en los tiempos se hace necesario en cada generación, y no solamente ante gente común, sino, querido hermano, hasta en gente ubicada en la cumbre de los gobiernos regionales y aún de los gobiernos nacionales. Amados hermanos, nosotros los creyentes, los líderes, debemos ser y procurar ser entendidos en los tiempos que nos ha tocado vivir, y que Dios obviamente ha querido que nosotros seamos sus agentes para influenciar a la generación de nuestro tiempo. A muchos de nosotros quizá nos gustaría conocer o tener la habilidad y el discernimiento para saber qué hacer realmente en el tiempo que estamos viviendo actualmente, y cómo debemos proteger y cómo debemos advertir a los nuestros de lo que se viene en todo orden de cosas, tal como hemos avisorado en la primera parte. Voy al último segmento. Los hombres entendidos son muy valientes también ante el adversario. Primera Crónicas 7:5 dice: y sus hermanos, por toda la familia de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres. Subrayado, hermanos, valientes en extremo. No solamente eran entendidos en los tiempos, sino que eran, como dice la Biblia de Jerusalén, esforzados guerreros. Permítame decirle lo siguiente, mis hermanos. Valiente no es el que no siente miedo, no. Valiente es el que, a pesar de sentir el miedo, actúa, porque sabe en quién ha creído y quién está con él. Repito, hermano, valiente no es el que no siente miedo, sino el que, a pesar de sentirlo, actúa, porque sabe en quién ha creído y quién está con él. En ese tiempo, mis hermanos, la gente se está llenando de diferentes temores y miedos. Hermano querido, levantémonos en el nombre del Señor y llenémonos del amor del Señor, porque el perfecto amor echa afuera el temor. Porque hoy Dios, queridos hermanos, nos va a permitir también ser valientes en extremo. Usted y yo nos habremos preguntado, queridos hermanos, quizá, ¿para qué Dios permitió esta pandemia? ¿Para qué Dios permitió esta emergencia? ¿Para pensar que estos días son de vacaciones en la casa? No, mi hermano, no es así. Claro, Dios quiere también que su pueblo descanse, pero también quiere, hermano, que quitemos algunas cosas y que podamos entender que un pequeño virus, 100 veces más pequeño que una bacteria, puede afectar la salud, puede afectar la economía y puede paralizar cosas que ni siquiera imaginábamos aquel 31 de diciembre del 2019 cuando nos dijimos feliz 2020. Pregunto, hermanos queridos, ¿dónde y ante quiénes mostrar valentía? Hay 5 frentes de batalla, voy resumiendo. De los muchos frentes de batalla donde tenemos que batallar, valga la redundancia, hay 5 frentes de batalla por donde el enemigo ha influido y seguirá influenciando a las naciones. ¿Sabe cuál es el primer frente de batalla donde tenemos que demostrar valentía? Valentía ante los políticos. Fíjese que no ante la política. Los cristianos no tenemos problemas con la política. Los cristianos tenemos problemas con los políticos. Son los congresistas, son los políticos que apoyan leyes muchas veces a favor del aborto o bodas entre homosexuales. Y esas leyes no se aprueban, queridos hermanos, en un bar, en una cantina. Se apoyan en los parlamentos. Tenemos que mostrar valentía, mis queridos hermanos, ante las universidades y el sistema educativo, que son los que se desempeñan en enseñar que somos productos de la evolución y que no hay un creador así con mayúscula. Tenemos que demostrar valentía también, hermanos,
ante el mundo del entretenimiento. Hollywood y la farándula son los íconos, los líderes que la juventud quiere imitar y seguir en pos de esos valores caídos, corruptos e inmorales. Tenemos que mostrar valentía, queridos hermanos, ante los medios masivos de comunicación, redes sociales, contaminadas de información falsa, perversa y maliciosa. Tenemos que demostrar valentía, queridos hermanos, ante el nuevo orden mundial que ya está a la puerta de la esquina. Sistema que quiere unificar la política, la economía, la cultura, el idioma, los géneros y aún la religión, mis hermanos. Como creyentes, debemos tener claro que el problema no solamente es económico, no solamente es político, no solamente es social, también tiene que ver con el ámbito espiritual. Las personas que realmente conocen al Señor son fuertes y valientes. Así eran los de la tribu de Isaacar. Y en estos tiempos, más que nunca, hermanos, se necesitan personas valientes. Estamos viviendo, ¿sabe qué, hermanos? En una época de la humanidad donde se necesita tener coraje y valentía. Coraje y valentía. ¿Cómo así, hermanos? Coraje y valentía para enfrentar la realidad. Coraje y valentía, queridos hermanos, para sobrepasar las dificultades. Coraje y valentía, queridos hermanos, para levantarnos de las calamidades que de alguna manera u otra estamos afrontando. Coraje y valentía también para decir la verdad, hermanos míos, aún en estos tiempos. Es hora, hermano querido, de dejar de escuchar discursos motivacionales, discursos psicológicos, oratoria sentimental, donde se mueven las emociones, donde se mueven los sentimientos y todo alrededor parece hermoso. La realidad, hermano mío, es que el mundo se está tambaleando, se está desbaratando ante nuestros ojos, pero no hay que temer, porque todo lo que está escrito en la eterna y milenaria palabra del Señor tiene que pasar. Y de algún modo lo vamos a vivir también, mis hermanos. Lo vamos a vivir. Pero en ello tenemos que ser valientes. Cierro ya, mis hermanos. He aquí la generación entendida. Por un lado, hermano, Dios quiere que los cristianos seamos entendidos en los tiempos. Que tengamos el hábito de discernir todo lo que ocurre en nuestro entorno. Que sepamos qué hacer ante cualquier situación que se nos presente y que podamos influenciar a otras personas para que actúen con la sabiduría de lo alto. Por otro lado, hermano, los tiempos actuales demandan discernimiento, pero discernimiento bíblico, no mundano, no político, menos sociológico, hermanos. Esta es nuestra carga, desear ser como estos hombres de Isaacar. Y finalmente, mi hermano, no es accidente, hermano, lo digo con todo lo que implica decirlo, no es accidente que estos dos versículos que hemos desarrollado estén en la palabra del Señor para nosotros. Este pasaje nos va a obligar, nos va a empujar a hacernos algunas preguntas que requieren también respuestas muy honestas de nuestra parte también, hermanos. ¿Somos entendidos en los tiempos? ¿Sabemos lo que está en la agenda de Dios para el mundo y la iglesia? No lo que está en nuestra agenda, hermanos. ¿Cuánto conocemos de su plan profético a la luz de su palabra? No a la luz de cualquier folletito, hermano, de la calle. ¿Sabemos exactamente dónde estamos en ese plan con mayúscula? ¿Sabemos qué viene por delante y sabemos cómo actuar frente a esas situaciones? O mejor aún, ¿sabemos cómo prepararnos, mis hermanos? Somos unos de los hombres de Isaacar en este siglo XXI, tercer milenio, hermano. Lo dejamos ahí a nuestra consideración. Que Dios use esta situación para ablandar quizá nuestros corazones a aquellos que quizá en algún momento hemos querido darle la espalda
a la realidad y aún poder estar descansando solamente en nuestras comodidades. Dios quiere algo diferente para nosotros, ser entendidos en los tiempos, como lo hicieron estos hombres, entendidos también en los tiempos del rey David. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir estas verdades eternas en medio de los tiempos que vivimos, en medio de estas circunstancias que afrontamos y en medio, Señor, de las vicisitudes que como pueblo tuyo, como redimidos tuyos, quizá también pudiéramos estar afrontando. Pero qué bueno es contar contigo. Qué bueno es que estás, Señor, siempre con nosotros, al lado de los tuyos, porque tú así lo prometiste, estar hasta el fin del tiempo con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto, Señor, reiteramos en gratitud en el siempre nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre decimos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué tal si en este momento nos apropiamos de esta alabanza y reflexionamos acerca de lo que Dios hizo en la cruz y ese glorioso intercambio que hizo por nosotros? Así que agradezcámosle a través de esta alabanza a Él por ese sacrificio y por ese glorioso intercambio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio,
que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh. Declarado justo soy en él. Viñedo. Estos son los anuncios para esta semana. A partir de febrero iniciaremos un ciclo de reflexiones basado en los Salmos de Ascensión. Los Salmos de Ascensión son cánticos que los peregrinos judíos entonaban cuando se dirigían a las fiestas anuales en Jerusalén. Este ascenso les daba la oportunidad de alabar a Dios y meditar. Te invitamos a conectarte a las reflexiones de oración y la meditación de estos pasajes todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y luego unirte a los grupos de oración. A partir del mes de febrero, la Academia Bíblica de nuestra iglesia iniciará un nuevo ciclo con los siguientes cursos: La Luz de la Palabra, Nueva Vida en Cristo 1, Vida Discipular 3, Doctrina Básica, y en ICA culminaremos el 5º libro de Mateo. Para inscribirte en alguno de ellos, por favor contacta a José Gregorio Salas. El Ministerio de Damas de nuestra iglesia y sus grupos pequeños comienza en febrero una nueva serie llamada Las Parábolas de Jesús, basada en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo quiso transmitir acerca de las profundidades del reino de Dios. Serán 8 semanas de reuniones virtuales. Si estás interesada en participar en alguno de los grupos, por favor contacta a Nailide Cañas. Para los que amamos al Señor Jesús, el diezmo y la ofrenda son actos de adoración. Honremos al Señor dando con alegría. Las cuentas en pantalla están disponibles para los miembros de nuestra iglesia. Para aportes en divisas, puedes contactar a Arsenio Barrios. Tu fidelidad mantiene en funcionamiento la casa de Dios. El Ministerio de Solidaridad continúa ayudando a los más necesitados. Quienes deseen colaborar pueden aportar alimentos, artículos de aseo personal, productos de limpieza, aportes monetarios. Para mayor información, pueden contactar a Ana Karina García. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.